Que Dios nos bendiga en esta hermosa tarde. Dios nos bendiga más. Es para nosotros un gran gozo, a la vez que también una tristeza el estar aquí, porque los motivos por los cuales estamos aquí es para acompañar a una hermana que está pasando por un momento de la pérdida de un ser querido. Nuestro hermano Patonio es el padre de los hijos de nuestra hermana Trigilia, una hermana muy querida por nosotros, a la cual amamos y nos conocemos de muchos años. Y bueno, estamos aquí, hermanos queridos, en primer lugar para honrar a Dios. Segundo, para traer un consuelo a la hermana y a la familia en medio de este proceso. Dice el salmista David que el Señor es Dios nuestro. Y aún más allá de la muerte, el Señor nos pastoreará. Él fue el pastor de nuestro hermano aquí en la tierra, pero sin duda creemos que sigue siendo su pastor en el reino de los cielos. Y en esta ocasión queremos traer un mensaje, no al hermano que ya ha partido, y quizás no directamente a los creyentes que están en este lugar, sino a los amigos que nos acompañan en esta hora. Y queremos compartir un poco sobre el Evangelio del Señor Jesucristo. Y queremos tener una cita bíblica para comenzar en el libro de Isaías 53, versículo 4 al 6. Y leemos la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Leeremos desde el 3. Isaías 53, 3 al 6. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Padre, en tus manos estamos nosotros, y que tu palabra nos edifique en esta hora. Te lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, pueden sentarse en esta ocasión. Damos gracias al Señor, como dijimos en el principio, agradecemos al Señor por esta oportunidad. Pero creo que nuestro hermano querido Patonio estaría deseoso de que les hablemos un poco a su familia sobre el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio en primer lugar? La Biblia lo describe. Romanos 1:16, el apóstol Pablo declara: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, desde el judío hasta el gentil, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Es una buena noticia, unas buenas nuevas. El Evangelio es un mensaje que Dios ha liberado desde el cielo. También se puede hablar del Evangelio como un ultimátum, una última advertencia de Dios al mundo sobre su condición, su estado, su posición y hacia dónde se dirige, y las consecuencias que el hombre puede tener de salir de este mundo sin ser salvado. Al hablar del Evangelio, tenemos que traer a colación a Dios. La palabra nos presenta a Dios como un ser de absoluta santidad. Es un ser de santidad perfecta. La santidad revela el carácter y la perfección moral e infinita de Dios. O sea, la santidad de Dios lo revela a Él mismo. Isaías 6:3 nos dice que Él es santo. Los ángeles declaran allí que Él es santo, santo, santo. Éxodo 5:11 habla de Él como glorioso en santidad. Habacuc 1:13 dice que ¿quién como Dios? Él no puede mirar el pecado de manera complaciente. Y en Apocalipsis se le adora sin cesar, diciéndole que Él es un Dios santo. Entonces el Evangelio comienza con Dios, presentándolo como un Dios santo. El segundo problema es el problema del pecado.
El pecado es la ofensa a la santidad perfecta e infinita de Dios. Y ahí entra el problema con nosotros los seres humanos. Usted y yo somos descendientes de Adán y Eva. Fue el primer hombre, la primera mujer que Dios creó. Génesis 2 nos coloca que fueron ellos puestos por Dios en un lugar llamado Jardín del Edén. En el libro de Génesis 2, Dios cuenta que su palabra declara que Él le dio al hombre una orden. Habían varios árboles en el huerto, pero Dios le prohibió al hombre algo. Le dijo: de todo árbol que está en el huerto, ustedes podrán comer. Mas el árbol que está en medio del huerto, no lo comeréis, ni lo tocaréis. Porque el día que de él comeréis, ciertamente moriréis. Nótese que hay un mandamiento aquí. No hay una súplica, no hay una sugerencia. Dios advierte: no comas de ese árbol, no lo toques, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Hay un mandamiento, su pena de muerte. Por ende, lo que Dios está dando a Adán y Eva es una ley. Es una ley. Es una ley. Y el hombre debía prestar atención y mantenerse fiel a esta ley. Sin embargo, mis amados queridos, en el principio pasó algo caótico. Génesis 3 nos cuenta el desenlace, que a pesar de Adán y Eva haber recibido la ley de Dios y haber recibido el mandamiento de Dios de no transgredir sus palabras, en Génesis 3 nos presenta al diablo llegando al ser humano y diciéndole que lo que Dios le había dicho no era así. Y que si ellos violaran la ley de Dios y comían del árbol que Él les mandó que no comiesen, ciertamente nada iba a pasar. Todo estaría bien. De hecho, les animó diciéndoles que ellos serían como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero ya conocemos que Génesis 2, 4, Dios advirtió y dice: ciertamente moriréis. ¿Qué dice el diablo en Génesis 3? No moriréis. La pregunta es: ¿a quién le creemos? ¿A quién debió creerle Adán y Eva? ¿A quién debe creerle el ser humano? Amigo, cuando la ley de Dios es expuesta, se espera de nosotros obediencia total. Sin embargo, podemos ver que Adán y Eva en el principio violentaron la ley de Dios escuchando las palabras del diablo, y en esa acción ofendieron la santidad de Dios, cometieron pecado. Al cometer pecado se hicieron sujetos del castigo y de la ira de Dios. Desde entonces, Romanos 6:23 declara que la paga del pecado es la muerte. Por tanto, cuando Adán y Eva pecaron, ellos murieron. Pero no solamente ellos quedaron atrapados por el pecado. La palabra declara que toda su descendencia. ¿Y quiénes son la descendencia de Adán y Eva? Mire, eso es usted. Usted es descendiente de Adán y Eva, soy yo. El último niño que nace en este mundo hoy es descendiente de Adán y Eva. Por lo tanto, heredamos de nuestros padres, Adán y Eva, un elemento que se llama pecado. El pecado se define como la violación al mandamiento, la violación a la ley de Dios. Entonces el evangelio tiene implícito un aspecto jurídico que muchas veces los que predicamos la palabra lo sacamos de promedio. Hay un aspecto judicial aquí, y es que el hombre ha violado la ley. Y el que viola la ley de Dios, según las escrituras, el alma que pecare, esa ha de morir. Cuando el hombre pecó, se hizo sujeto de juicio. Entonces hay una herencia que está sobre cada mortal, sobre cada ser humano. Número uno, el ser humano ya tiene una sentencia. Al venir al mundo, el ser humano está bajo sentencia judicial. Colosenses 2:14 nos habla de que hay un acta, hay decretos en los cielos que pesan en nuestra contra desde el primer día en que nuestros padres pecaron. Y esas actas y esos decretos no son solamente de Adán y Eva, son de cada ser humano, de cada descendiente que pone un pie en esta tierra. Entonces, los seres humanos tenemos un problema con Dios, un problema serio, un problema de índole judicial. El pecado no es simplemente un desliz moral. El pecado no es una simple resbalón, una caidita, una desobediencia. El pecado es una ofensa capital a un Dios omnipotente, a un Dios perfecto, a un Dios justo y santo, que nunca pasa por alto el pecado. Quiero advertir que Dios no pasa por alto el pecado. Dios nunca pasará alegremente el pecado. En la Biblia, el pecado tiene consecuencia capital. ¿Qué es consecuencia capital? Que se paga con la muerte. Se paga con la muerte. Entonces, el pecado ha colocado al hombre en una posición de pecador radical. O sea, el hombre está en una situación que lo inhabilita de poder responder a Dios por sí mismo. Entonces, ¿qué dice la palabra en Romanos 3:10? No es justo. Romanos 3 declara que no es justo. Todos se desviaron. Aún nos hicimos inútiles. Efesios 2:1 declara que en consecuencia del pecado venimos a este mundo espiritualmente muertos. Venimos físicamente vivos,
pero espiritualmente ya venimos con una sentencia de muerte. Isaías 64:6 nos habla que nuestras mejores obras delante de Dios son considerados como trapo de inmundicia. Por lo tanto, quiere decir esto, que tu pecado no puede ser limpiado con penitencias, no puede ser limpiado con oraciones, no puede ser limpiado con sacrificio. David, hablando del pecado, decía, porque la redención de sus almas es de gran precio y nunca se hará. Humanamente no hay posibilidades para que el hombre se salve. Sin embargo, Dios, todo lo que no se puede hacer para el hombre, Dios lo puede hacer. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Reiteramos, el pecado no es simplemente un desliz moral, es una ofensa capital a Dios y se paga con la muerte. Buena noticia, Dios ha provisto gracia para salvar al ser humano. La palabra gracia viene del griego shari, que significa don no merecido. Usted y yo no merecemos ser salvados. De hecho, ningún ser humano merece ser salvado. Pero Dios ha provisto una gracia, un favor. Efesios 2:8 declara, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no por obra, para que nadie se gloríe. Juan 6:44, Jesús declara que ninguno puede venir a él si el Padre que le envió no le trajere. Tito 3:5 nos declara que nos salvó no por nuestros méritos, no por nuestras obras, sino por su pura gracia. Quiero advertir, amigo, que estás aquí, que tú no tienes obra, no tienes mérito, no tienes nada que dar, no tienes nada que hacer. Y hay un problema. Tienes el problema del pecado sobre tu cabeza, sobre tus hombros. Es necesario que el ser humano, antes de partir de este mundo, su situación de pecaminosidad, su situación de condenado delante de Dios sea resuelta. Porque del ser humano morir en un estado de condenación, si tu corazón se para hoy, si tus pulmones dejan de respirar hoy y parte de este mundo sin ser limpiado de tus pecados y liberado de tu condición de condenado, lo que le espera a cada ser humano después de morir es una condenación eterna, es la muerte. Pero Dios ha hecho una provisión y esa provisión es su gracia. En esa gracia Dios nos ha dado un cordero. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús que venía a él para ser bautizado, dijo lo siguiente: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aunque el pecado humanamente es imposible de quitar, Dios ha hecho una provisión para limpiar al hombre de sus pecados y liberarlo de su sentencia penal. Reitero, mis amados hermanos, cada ser humano tiene un problema judicial con la corte divina. Si no se lo habían dicho, eso lo informamos. Hay un problema judicial y ese problema no se resuelve con más oraciones, con más penitencia, con más sacrificio. Usted necesita a alguien que lo salve de esa condición y el único que lo puede salvar a usted de esa condición es el Hijo de Dios, Jesucristo. Él es el Cordero que Dios ha provisto para sacarnos, para liberarnos de la condenación, liberarnos de la muerte y sacarnos a la vida. Isaías 53, donde hemos leído, dice que Él es nuestro sustituto. Isaías declara que Él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Él declara que el castigo que nosotros merecíamos fue puesto sobre Él. Segunda de Corintios 5:21 declara que Él fue hecho pecado por causa nuestra. Él es el justo que viene a ocupar el lugar del injusto. Y también el libro de Hebreos 9:22 declara que sin sangre no se hace remisión. O sea, alguien tiene que morir para que usted viva, porque ya usted está sentenciado. Reiteramos, el ser humano al venir al mundo, las religiones nos han ocultado eso. De hecho, las religiones nos han engañado en ese aspecto. Nos han dicho que con buenas obras, penitencias, sacrificios, oraciones, buena conducta, usted se gana el cielo. No hay ser humano que se gane el cielo, porque el ser humano delante de Dios moralmente está incalificado. El ser humano está en la condición de un mendigo y de un miserable que solo puede recibir el favor de Dios. Jesucristo es el favor de Dios para el ser humano y el ser humano necesita recibirlo mientras está respirando oxígeno en este mundo. Jesucristo es el sustituto penal del hombre humano pecador. Él es quien muere en lugar de nosotros. Jesucristo declaró en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 3:17 afirma: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Jesús mismo dice en su palabra: si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Y si usted muere en sus pecados, Romanos
23 nos recuerda que la paga del pecado es la muerte. Usted está sentenciado a muerte. Dios en el Evangelio le ha provisto un Salvador, un Cordero, que muere en su lugar, que recibe el castigo que tú mereces. Él muere tu muerte. Y cuando resucita te brinda una oportunidad de poder ser perdonado. La resurrección de Cristo. La palabra declara en 1 Corintios que Él murió conforme a las Escrituras, pero que al tercer día Dios lo levantó de los muertos. En Juan 11, 25, 26, Él declara: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Reiteramos, el pecado nos coloca en una posición de injustos, de pecadores. Yo sé que muchas personas, cuando escuchan el término pecador, dicen: bueno, pecador tu abuela, yo no. Predícale, dile pecador al vecino que es un delincuente, dile pecador al drogadicto que es un delincuente, háblale a la prostituta, háblale a todo el mundo que es pecador, pero yo no soy pecador. Hermano, la Biblia circunscribe a todos ser humanos como pecador. Romanos 3:10, todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, siendo así, usted no se va a salvar usted mismo, usted necesita un Salvador, y ese Salvador es Cristo Jesús. Cuando usted pone la fe en Jesucristo, usted en primer lugar es perdonado. ¿Cómo Dios perdona a un pecador? Bueno, Dios es justo. Dios no puede perdonar a un pecador impunemente. Dios no puede decir: hey, Carlito, ¿sabes qué? Me caes bien, te perdono. Porque entonces practicaría impunidad. Y la ley de Dios prohíbe la impunidad. La ley declara que el alma que peca, esa muere. Y si alguien había de salvar al ser humano, alguien tenía que morir por él. Por eso Dios, en la persona de Cristo, según Filipenses 2:5, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El Hijo de Dios descendió de los cielos, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, forma de hombre, y estando en la forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La muerte de Cristo no fue un acto para enternecer el corazón de la gente. No fue un acto para producirte sentimientos buenos. La muerte de Cristo es tu única oportunidad para ser salvado y para ser perdonado. Reiteramos, Dios a los seres humanos nos ha dado un Cordero. Y ese Cordero es Jesucristo, el Hijo de Dios, y Dios lo dio para que Él muera tu muerte, para que Él reciba tu castigo y sufra tu infierno. Así que la muerte de Cristo, en un sentido, es la muerte de nosotros los seres humanos. Ahora bien, ¿qué haremos con la muerte de Cristo? Por muchos años quizás tú has escuchado este evangelio y has dicho: es bonito el evangelio, me cae bien, pero el evangelio no está diseñado para que te caiga bien. El evangelio está diseñado para ser la única alternativa de vida que tú tienes, y tienes entre 70 a 80 años para tomar una decisión en cuanto al evangelio. ¿Lo recibes? ¿Lo aceptas? Bueno, usted será el jurado. Pero advertimos muy bien que la palabra declara en el libro de Isaías: buscad a Dios en tanto que puede ser hallado, antes que el cuerpo vuelva al polvo y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El libro de Hebreos declara estas palabras muy célebres: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. El juicio de la cruz se efectuó. Hace más de 2000 y tantos años el Cordero de Dios fue colocado en una cruz. La gente le gritaba y le decían: si tú eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz. Uno de los ladrones le decía: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Uno de ellos se arrepintió y dijo: Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Hoy el evangelio se predica hasta los confines de la tierra, y por medio del evangelio Dios llama al ser humano a un arrepentimiento. Alguien me dirá aquí: pastor, ¿y de qué yo debo arrepentirme? Yo no he matado, yo no he robado, yo no he hecho nada malo. ¿De qué yo me voy a arrepentir? Bueno, te voy a advertir. Créalo o no, estés tú de acuerdo o no, tú tienes una sentencia penal impuesta sobre tu cuello. La Biblia lo advierte, te lo dice: tienes una sentencia judicial sobre tu cuello y tienes solamente una oportunidad para arrepentirte, y es ahora que estás vivo. Después que te muera, no habrá oportunidad de arrepentirte, y no habrá quien te libre de la ira de Dios. Nadie. La cruz del Calvario, la ira de Dios cayó en todo su peso sobre su amado Hijo.
Él era perfecto, Él fue justo, Él vivió una vida tan perfecta que nadie en el mundo lo pudo redarguir nunca de pecado. Fue tan pura su vida que para poderlo condenar fue bajo un acto de falsedad. Le amaron un falso expediente. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué Cristo tuvo que ir a la cruz si Él era perfecto? Porque ocupó tu lugar. Porque ocupó tu lugar, porque Él es tu sustituto penal, Él es el cordero vicario que Dios ha previsto para que tú seas salvo. Pero eso la palabra declara en el libro de Hechos, y en ningún otro hay salvación, en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es amigo que la advertencia de Dios, el ultimátum de Dios a tu corazón y a tu vida es: arrepiéntete hoy. Hoy es el día de salvación. ¿Por qué el hombre debe arrepentirse? Porque la Biblia lo declara pecador. Y mientras más rápido te arrepientas, mejor para ti. Porque tú no sabes cuándo es el momento de tu muerte. Puede ser esta noche. Puede ser mañana. ¿Quién sabe? Puede ser en las próximas horas. El hombre se va. Miren, mueren los adolescentes, mueren los niños, mueren los neonatos, muere todo tipo de gente, y tú deberías preocuparte de él, y te advierto que te preocupes. ¿Dónde estarás hoy si tu corazón se para en los próximos minutos y tu vida en la tierra termine? ¿Dónde estarás? ¿Junto a Dios? ¿Separado de Dios? Dios ha hecho todo lo posible. Él descendió desde los cielos en la persona de Cristo Jesús. Él murió una muerte a todos y Él te brinda una oportunidad, y Él te dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree no es condenado, pero el que decide por su arrogancia no creer en Él está condenado de manera irreversible. El infierno no es nada más que un lugar donde la ira de Dios arde sobre sus enemigos y le cobra un precio infinito por los siglos de los siglos. Cristo murió para que usted no se pierda, para que usted no tenga que terminar en ese lugar de condenación. Pero te advierto, amigo, este es tu tiempo. No esperes después de muerto. No hay oración que te salve. No hay mediación de hombre humano, de mujer alguna, de papá o de mamá o de primo o de tío que haya muerto, que te libre de la ira de Dios una vez que muere. La única forma de liberarte es el Hijo de Dios. Por tanto, Él te dice hoy: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, y si morimos en esos pecados, la paga del pecado es el infierno, llámese una condenación eterna, donde la ira de Dios está sobre sus enemigos, ardiendo sobre ellos sin misericordia por los siglos de los siglos. Así que al terminar esta proclamación del Evangelio, no termino sin antes hacer un llamado. Si el Espíritu de Dios ha tocado tu corazón, y por la gracia de Dios te ha hecho ver que eres un pecador que necesita salvación, hoy es el día de salvación para ti. Estás viviendo en el mundo de Dios, la tierra de Dios, estás respirando el oxígeno de Dios, te alumbra el sol de Dios, estás viviendo en un planeta que es de Dios, Él es el dueño de este planeta y Él tiene sus reglas, no son tus reglas, y te acabo de presentar las reglas del Evangelio. Ahora tú tienes que tomar una decisión. ¿Lo has escuchado? Si lo has escuchado, entonces te queda tomar una decisión. Que el Señor te guíe en su paciencia a reconocerte como lo que Dios declara que eres, un pecador que necesita ser salvado, y ya Él ha provisto la salvación. Jesucristo es la salvación para tu alma. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Tu Santo Espíritu continúe tomando estas palabras, esta exposición del Evangelio, y tú trabajas en los corazones, Señor, convenciendo a quien tú consideres. En tus manos queda este tiempo. Te damos gracias, Señor, por advertirnos. Gracias por hablarnos en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga, amados hermanos.